Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido bien. En esta mañana quería compartir con ustedes algo que vengo meditando, que Dios viene trabajando en mi corazón, y tiene que ver con ser participantes de su libertad. Pensaba en una ilustración. Había una mujer de color que ella eh, era esclava, ¿no? Y toda su vida vivió como esclava. En un momento, por esas cosas de la vida, su hijo comienza a tener un buen pasar y él se asocia con una persona blanca y juntos pasan a tener una granja con toda una producción en marcha y bueno, todo un muy buen pasar económico a partir de eso. Este hombre se acuerda de su madre y la va a buscar y la lleva con él a la granja. Lo que veo en particular en esto es que ella, por más que estaba en esa granja y participaba y todo, no terminaba de creer lo que estaba viendo, no terminaba de entender que ya no era esclava. De hecho, servía tanto a su hijo como al socio de su hijo, los servía como si fueran esos empleados que ella tenía. Eh, Aún así se quejaba con su hijo de cómo él se movía, reclamándole que él tenía que tener respeto por la otra persona, que era esta persona blanca. Ella no terminaba de entender que su hijo era libre, que había adquirido lo que tenía y que ella era participante también de eso si ella lo quería. No dejaba de pensar que muchas veces nosotros venimos a Cristo y tenemos esa misma forma de vida, tenemos ese rezago de esclavitud que no nos deja progresar en la vida cristiana, que no nos deja crecer. Y en todo esto vengo meditando y pensaba, ¿no? ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad es la absolución, es soltar, es lo contrario a la esclavitud. Es alguien que no tiene ataduras, que no está preso. Es alguien que goza de decidir, goza de elección, de libre elección. Y en Colosenses 1:13, la palabra nos dice, el apóstol dice, el cual, hablando de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, pero es como, lo veía como muy general, ¿no? ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Sabemos que tiene que ver con Satanás, con el reino de las tinieblas, pero ¿qué es la potestad de las tinieblas? Entonces, tratando de simplificar y llegar a lo que esto significa, entendía que es Cristo el que nos libera, y eso está en Lucas 4, 18 al 19. Si lo leemos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que esto es la profecía que en Isaías 61 estaba ya escrita, y esto resume perfectamente el ministerio del Señor. Y acá dice que Él vino a dar libertad a los cautivos y vino a liberar a los oprimidos, ¿no? Entonces vamos comprendiendo un poco más qué es esta libertad. Ahora, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, pero ¿oprimidos de qué? ¿No? ¿Cautivos de qué? Y la respuesta a estas preguntas están en Romanos 6. En el versículo 22 de Romanos 6 dice,
Mas ahora que fuisteis librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, perdón. Entonces, acá entendemos que nosotros por Cristo hemos sido librados del pecado. Pero inmediatamente dice, hechos siervos de Dios. Entonces, lo que Cristo libera en nosotros, si bien nos libra del pecado, pero en realidad lo que Cristo libera en nosotros es la voluntad. Nosotros antes teníamos una voluntad esclava y ahora en Cristo tenemos una voluntad libre. Podemos decidir por amor, podemos decidir decirle que no al pecado, decirle que no a este mundo, a las cosas de este mundo. Podemos decidir por Él, podemos decidir por Cristo. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando dice otra vez, ahí está la voluntad. Porque nosotros dice, como dice acá, ¿no? Fuimos libertados, fuimos libres. Entonces, no usemos la voluntad, nuestra voluntad libre ahora, para sujetarnos nuevamente al yugo de esclavitud. Nuestra libertad, es como decía en Romanos, es para servir a Dios, para que por voluntad, con esa voluntad libre que antes no la teníamos, antes servíamos al enemigo, servíamos al reino de este mundo, lo servíamos, pero ahora que tenemos la voluntad libre, podemos servir a Dios y elegir servir a Dios. Ahora otra pregunta que me surgía en todo esto, ¿no? Es ¿cómo libra nuestra voluntad? ¿Cómo Cristo libra nuestra voluntad? Y en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sigue en el 36 y dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces, vemos que cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su palabra, es donde viene esa libertad. A través de conocer la verdad nos hace libres. Y pensaba, ¿no?, en el 36 que dice, seréis verdaderamente libres. Muchas veces vivimos una libertad ficticia, vivimos una libertad como aparente, ¿no? Como el cautiverio babilónico. Ellos aparentaban estar libres, pero eran cautivos, tenían restricciones. Entonces acá, en Juan 36, nos habla de una libertad verdadera, una libertad real, genuina, no ficticia. Y solamente podemos participar de esa libertad cuando Cristo nos hace libres. En Juan 5:24 hay algo muy importante en cuanto a este proceso de libertad. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, acá vemos otra clave. Conocer la verdad es lo que decíamos recién, pero necesitamos creer en esta verdad. Porque esto que Jesús está diciendo, ¿no?, de creer al que lo envió y creer en Él. Mucho tiempo he conocido un montón de estas cosas de las que estamos hablando y de las que estoy compartiendo, pero mucho tiempo no creí en eso. Y podemos conocer la Biblia, podemos conocer los versículos, pero si no creemos, nada va a pasar. Si no creemos, no va a pasar nada, no va a haber nada que cambie.
Es tan importante entender esto, que el creer es lo que mueve la mano de Dios. Pensaba en cuando son liberados los apóstoles, ¿no?, en la cárcel. Y realmente lo que Dios hace a través del creer no tiene límites. No tiene límites. De nada sirve conocer. De nada sirve solamente conocer. Porque el creer en lo que conozco es lo que me hace libre. No digo que yo lo tenga claro, todo lo contrario, estoy apenas comenzando este camino de entender esta libertad, pero realmente quiero ser participante. No nos damos cuenta de que cuando nosotros creemos en todo lo que Dios tiene, algo pasa, es algo real, es algo genuino, algo pasa, no es ficción, es realmente la palabra de Dios puesta por obra. Y en este tiempo te animo a que puedas estar siendo también participante de esta libertad, que podamos juntos seguir creciendo, que podamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento, poder ser libres realmente de las cosas que hasta ahora nos han atado, poder ser libres, que toda libertad condicionada, que toda libertad a medias sea quebrada por un creer genuino, que cada verdad que Dios ha hablado a nuestras vidas, cada promesa, pueda ser una realidad en nosotros a través de creer en Él. Lo único que detiene la mano de Dios es la incredulidad. Por eso los animo a que podamos seguir creciendo, que podamos en esta cuarentena poder experimentar esta libertad. Tenemos el tiempo para hacerlo, tenemos tiempo para escudriñar, para escarbar en la palabra, y que este tiempo podamos aprovecharlo realmente bien. Espero que les haya sido de bendición, Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo.